¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hemos estado haciendo una revisión de las instituciones públicas que van a estar muy involucradas en el proceso electoral, porque es importante que sepamos cuál es el papel que juegan, la relevancia que tienen y en qué condiciones llegan a este proceso electoral, porque finalmente, como veíamos ayer en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial, hay ahí fracturas muy visibles y también, evidentemente, hay intereses muy concretos que están detrás de los magistrados electorales, que entre otras cosas tienen la delicadísima tarea de declarar la validez de la elección presidencial del próximo mes de junio. Entonces, es un papel muy importante de los magistrados y es muy delicado que en la sala superior del tribunal haya fracturas y se expresen intereses que no son necesariamente los intereses de la mayoría de los mexicanos. Hoy queremos observar particularmente qué es lo que sucede con los institutos electorales de los estados. Bueno, pues fíjese usted que la duplicidad de funciones y el sometimiento pleno de los organismos públicos locales, los llamados OPLES, que no son otra cosa más que los institutos electorales de los estados, pero formalmente en la ley electoral se les llama organismos públicos locales, OPLES. Bueno, pues la duplicidad de funciones y el sometimiento pleno de los OPLES que organizan los procesos electorales estatales a las decisiones del Instituto Nacional Electoral hacen obligada una reforma en la materia para racionalizar el gasto y aligerar la carga a los contribuyentes. En 2024, para que usted tenga una idea de lo que esto significa, en 2024 los 32 institutos electorales estatales conocidos como OPLES representarán un gasto de 27,515 millones de pesos. 27,515 millones de pesos que rebasan por mucho los 22,323 millones de pesos que ejercerá operativamente el Instituto Nacional Electoral para realizar los comicios federales de presidente de la República, senadores y diputados federales de todo el país. Y este dato de los 27,515 millones de pesos es un dato que el mismo Instituto Nacional Electoral proporciona con respecto al financiamiento de los institutos electorales de los estados. Y en la diapositiva número 2 vemos los números concretos de lo que estamos hablando. Usted ve, por ejemplo, que el Instituto Nacional Electoral ejercerá como financiamiento para todas sus tareas administrativas y de organización de las elecciones, ejercerá 22,323 millones de pesos. En conjunto, la suma del financiamiento de los 32 institutos electorales de las entidades federativas suman 27,515 millones de pesos. Si sumamos los 22,000 del INE y los 27,000 de los OPLES estatales, la suma llega a 49,838 millones de pesos de toda la estructura electoral administrativa del país, porque de la misma manera como el Instituto Nacional Electoral es una autoridad administrativa, también cada una de los 32 institutos que hay en las 32 entidades federativas son autoridades administrativas. En la suma de toda esta estructura administrativa electoral, la suma del financiamiento es de 49,838 millones de pesos. Y nada más como dato complementario, el financiamiento federal a partidos políticos, usted ya sabe que ascenderá este año a 10,444 millones. Bueno, también en cada uno de los estados de la República, los gobiernos estatales le dan dinero a los partidos políticos, a los mismos 7 partidos políticos, que a nivel nacional se reparten 10,444 millones de pesos. Los gobiernos estatales les dan en conjunto a estos 7 partidos en todo el país 8,390 millones de pesos de financiamiento estatal. Es decir, también los partidos políticos reciben un doble financiamiento con cargo a los contribuyentes que suma entre el financiamiento federal y estatal 18,834 millones de pesos. Y si hacemos la suma de todo, de la estructura administrativa y del financiamiento a partidos políticos, la cantidad es verdaderamente insultante. Nada más en estas dos categorías o rubros se invierten
68,672 millones de pesos. Y lo que queremos resaltar aquí es que esos 49,838 millones que se gastan en los institutos electorales, en el área administrativa del proceso electoral, pues es una cantidad exorbitante que supera por mucho el presupuesto anual de varias entidades de la República. Bueno, pues el sometimiento de los organismos públicos locales al Instituto Nacional Electoral lo determina el artículo 41 de la Constitución General de la República, al establecer que el INE puede asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los soples, es decir, puede asumir las funciones de todos los institutos electorales, así como atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los institutos electorales estatales cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación. Es decir, los institutos electorales estatales no pueden establecer criterios en la interpretación de las leyes electorales porque esa función le corresponde al Instituto Nacional Electoral, y si al Instituto Nacional Electoral se le ocurre que debe de atraer un proceso electoral para organizarlo directamente, el artículo 41 de la Constitución lo faculta para hacerlo. La misma Constitución establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral, y esto, fíjese usted, la Constitución lo establece, el Instituto Nacional Electoral designa y remueve a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales. Es decir, todos los presidentes de todos los institutos electorales de los estados los pone el Instituto Nacional Electoral y por consecuencia también los puede remover cuando presuma que cometieron alguna falta grave que también tiene que ser calificada por el Instituto Nacional Electoral. Todas estas atribuciones del INE convierten a los organismos electorales estatales en meras oficialías de partes y oficinas administrativas en materia electoral que en cualquier momento pueden ser relegadas y sustituidas por la Autoridad Electoral Nacional. Y uno entonces se pregunta, si el INE puede y cuando lo desea puede sustituir a los institutos electorales de los estados, ¿cuál es el motivo para que exista esta duplicidad de gasto que es onerosísimo para las finanzas públicas? Pero más allá de las finanzas públicas, onerosísimo para el bolsillo de los contribuyentes que financian las labores del gobierno. Y bueno, ¿qué es lo que se va a elegir el próximo 2 de junio? ¿Qué es lo que van a administrar y articular estos 32 institutos electorales en los estados? Bueno, pues ahí usted ve el total. En el país van a estar en juego 20,375 cargos de elección popular, pero en particular lo que van a administrar y regular los 32 institutos electorales son los comicios para 19,746 cargos, entre los cuales estarán, por supuesto, 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. También así de manera muy global le podemos decir que se van a elegir 1,098 diputados locales, también 1,098 presidentes municipales, 431 auxiliares, 1,976 sindicaturas y 14,429 regidurías. Prácticamente va a haber elecciones en toda la República, porque en toda la República se van a elegir diputados federales, se van a elegir senadores en todos los estados de la República y en todos los estados se va a votar para presidente, excepto en 2 casos particulares. En el estado de Coahuila no va a haber elección de diputados, nada más en Coahuila, y si no estoy equivocado, en el estado de Durango no va a haber elecciones de alcaldes, pero excepto en esos 2 casos muy específicos, va a haber elecciones en toda la República, en todos los estados del país, en una u otra variable. Y bueno, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reitera en su artículo 98 que el consejero presidente y los consejeros electorales de los organismos públicos locales serán designados por el Consejo General del Instituto Electoral del INE por un periodo de 7 años conforme al procedimiento previsto por esta ley, por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Y además agrega que los consejeros electorales de los organismos públicos locales podrán ser removidos por el Consejo General del INE. Este sometimiento de los institutos electorales de los estados llamados OPLES, este sometimiento de los OPLES al INE está claro también en lo que dispone la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 104, cuando advierte que corresponde a los organismos públicos locales ejercer funciones, entre otras, en las siguientes materias. Escuche usted lo que dice este inciso A del artículo 104. Dice que los OPLES podrán aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta ley establezca el Instituto Nacional Electoral. Es decir, los criterios, las disposiciones, las reglas, los lineamientos, los criterios y los formatos los tiene que definir el INE de acuerdo con lo que la Constitución y la Ley General establece, pero pone al INE por encima de todos los institutos electorales de la República. Y más adelante, en el artículo 119, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reitera que la coordinación de actividades entre el instituto, el INE, y los organismos públicos locales estará a cargo de la Comisión de Vinculación, pero agrega lo siguiente: para la realización de las funciones electorales que directamente le corresponde ejercer al instituto, se refiere al Instituto Nacional Electoral, en los procesos electorales locales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Constitución y en esta ley, en la Ley General, y en concordancia con los criterios, lineamientos, acuerdos y normas que emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Secretaría Ejecutiva del Instituto presentará a consideración del Consejo General el proyecto de plan integral que contenga los mecanismos de coordinación para cada proceso electoral local. Es decir, el INE reglamenta todo, regula todo, define todo, establece criterios, quita y pone funcionarios, y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué esa onerosa estructura que le cuesta a los contribuyentes 27,000 millones de pesos, que le va a costar a los contribuyentes 27,000 millones de pesos para el financiamiento de 32 organismos electorales estatales, por qué se tiene que gastar eso si finalmente no pasan de ser oficinas meramente administrativas sometidas y al servicio del INE? Bueno, pues fíjese usted, si vamos a la diapositiva número 8, vamos a ver allí cuáles son los institutos electorales estatales más caros del país. Usted ve, por ejemplo, subrayado con el número 1, el Instituto Electoral del Estado de México, que va a tener un costo este año de 3,541 millones de pesos. El segundo instituto electoral más caro de la República es el de la Ciudad de México, que le va a costar a los contribuyentes 2,974 millones de pesos. Aparece también ahí el Estado de Jalisco con el número 4, porque es, en términos de financiamiento, el cuarto instituto más caro de la República, con 1,487 millones. Pero si nos vamos a la diapositiva 9, vemos ahí, por ejemplo, que Nuevo León es el tercer instituto más caro de la República, con un financiamiento de 1,565 millones de pesos. Luego aparece en quinto lugar el estado de Veracruz, el Instituto Electoral de Veracruz, con un costo de 1,399 millones, y el sexto, más oneroso, es el Instituto Electoral de Puebla, que este año le costará a los contribuyentes 1,280 millones de pesos. Como usted podrá ver ahí en la suma, en esta diapositiva, 27,515 millones es el costo total de los 32 institutos electorales que, de acuerdo con la ley y con el sometimiento al INE, pues no pasan de ser más que oficinas administrativas. En los 9 estados del país donde habrá elecciones de gobernador y de jefatura de gobierno, habrá por lo menos una coalición, y en el caso de Morelos habrá 3. En el resto del país, hasta el momento, están anunciadas coaliciones en por lo menos 14 estados para postular candidatos a diputados locales y candidatos a presidentes municipales. Y nada más para despedirnos, vamos a ver la diapositiva 11, ahí ve usted gráficamente, esta es una gráfica del INE, donde se muestra cuáles son las coaliciones que ya existen. Todavía
No está definida con toda claridad las coaliciones en Chiapas, por eso el INE no las puso. Esta tabla está actualizada hasta el 26 de enero, es decir, hasta el pasado viernes 26 de enero, y usted ve las dos coaliciones que hay en la Ciudad de México, que ya las conocemos, las mismas que están en Guanajuato, en Puebla, en Yucatán solamente está firme la coalición de Morena, PT y Partido Verde. En el estado de Veracruz también están muy definidas las dos coaliciones. En Tabasco nada más está definida la coalición que encabeza Morena. En el caso de Morelos hay tres coaliciones, la que encabeza el PAN, la que encabeza Morena y una coalición de Movimiento Ciudadano y un partido local que se llama Morelos Progresa. Y bueno, hay una larga lista de estados, 14 estados, donde también va a haber coaliciones en donde van a postular candidatos comunes estas coaliciones para elegir alcaldes y para elegir diputados locales. Y con esto concluimos hoy la observación en particular de los llamados OPLES, organismos públicos locales que organizan elecciones, que son en realidad los institutos electorales de los estados, que le cuestan a los contribuyentes 27,000 millones de pesos, mucho más que los 22,000 millones de pesos que costará el INE este año. Con esto concluimos hoy puntos y comas. Por aquí nos encontraremos mañana. Gracias.